Buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy, el equipo Las Nenis Potreras del Grupo 03 de la Universidad Autónoma del Estado de México les presentamos los derechos de autor. Antecedentes. La Ley Moderna de Derechos de Autor se ha visto influida por una serie de anteriores derechos legales que han sido reconocidos a lo largo de la historia, incluidos los derechos de propiedad del propietario individual de una copia y un derecho soberano del autor a censurar y regular la industria de la impresión. Los primeros privilegios y monopolios. El origen de la Ley de Derechos de Autor en la mayoría de los países de Europa se encuentran en los esfuerzos de la Iglesia y los gobiernos para regular y controlar la producción de los impresores. Los gobiernos exigieron a las imprentas licencias oficiales para el comercio y la producción de libros. Estas les daban el derecho exclusivo de imprimir trabajos particulares durante un periodo determinado y evitar que otras imprimiesen el mismo trabajo durante este periodo. La República de Venecia concedió su primer privilegio para un libro en particular en 1486. Fue un caso especial, se trataba de la historia de la ciudad misma. El primer privilegio de los derechos de autor en Inglaterra data de 1518. Le daba un monopolio por el término de 2 años. Los primeros privilegios de derechos de autor se llamaban monopolios. En 1794 se promulgó una ley en el Parlamento de Prusia, aceptada por los demás estados de Alemania. Las obras de los autores alemanes y extranjeros representadas por los editores eran protegidas contra reimpresiones. Los primeros derechos de autor británicos. La primera ley de derechos de autor del país fue la Ley de Derechos de Autor de 1709, también conocida como el Estatuto de la Reina Ana. Este marcó un momento histórico en el desarrollo del derecho de autor, como el primer estatuto del mundo de los derechos de autor, concedido a los editores de un libro la protección legal de 14 años y 21 años de protección para cualquier libro ya impreso. Primeros derechos de autor franceses. En la Francia prerevolucionaria, todos los libros tenían que ser aprobados por los censores oficiales. Se necesitaba obtener un privilegio real antes de que pudieran ser publicados. Estos eran exclusivos y concedidos por 6 años, con posibilidad de renovación. En 1793, una ley fue aprobada dando a autores, compositores y artistas el derecho exclusivo de vender y distribuir sus obras, extendiéndose a sus descendientes durante 10 años después de la muerte del autor. El derecho de autor en Estados Unidos. En 1783, peticiones de varios autores persuadieron al Congreso Continental sobre los derechos de autor. Sin embargo, el Congreso no tenía autoridad para concederlos y en su lugar aprobó una resolución que animaba a los Estados Unidos a garantizar a los autores o editores el derecho o copia de un tiempo menor de 14 años. Internacionalización temprana. El Convenio de Berna se estableció por primera vez en 1886 y fue renegociado en 6 ocasiones. Se refiere a las obras literarias y artísticas, exigiendo a sus miembros el proporcionar protección a todas las producciones en campo literario, científico y artístico. Una de las más importantes fue la duración de los derechos de autor, iba a ser un mínimo de la vida de autor más de 50 años. También consagra limitaciones y excepciones al derecho de autor, permitiendo la reproducción de obras. Derechos de autor en la actualidad. Los países de América Latina hicieron sus propios convenios. El Tratado de Montebello, 1889, fue ratificado solamente por Uruguay, Paraguay, Bolivia y Argentina. Y en cuanto al Convenio de Berna, Brasil lo afirmó y ratificó en 1928, y México lo afirma en 1967. Hoy en día, los intereses del mercado, mientras que el autor protege y favorece los intereses del autor.